Bajito, muy pequeño, pero ahí ya está. Y quería que Irene superara sus miedos, retomando las palabras de Beatriz, y planteara estos resultados tan pequeñitos que hemos obtenido en estas jornadas. Así que le voy a dar paso. Ella empezó con una idea, empezamos a trabajar una idea. Esta idea se ha ido madurando, se está perfilando, hemos hecho un pequeño trabajo. Y los resultados que hemos obtenido son los que os va a contar ella. Os presento a Irene Camps. Si es que no la conocíais, estar aquí todas las jornadas trabajando duramente junto con sus compañeros. Buenos días, Irene. Bueno, Mar, lo primero es agradecerte que me hayas dado la oportunidad de estar aquí, invitarme, y es un gran honor estar aquí y presentar pues lo que ya has introducido, que es una pequeña investigación, muy pequeña en comparación con lo que hemos visto de nuestra compañera, de verdad, nuestra compañera Marcano. Ha sido, bueno, alucinante. Yo cuando lo veía decía, va a parecer un juego de niños lo que vamos a plantear a continuación, pero bueno, poco a poco iremos haciendo que parezca más y más grande. Bueno, los inicios. Esto se planteó como una investigación que iba a tratar un tema del que al final hemos tratado la mitad. Iba a ser la hipótesis inicial planteaba la posibilidad de aplicar product placement en videojuegos según la naturaleza del jugador. Con lo que teníamos, como pone el título, videojuegos, publicidad, y muchos pensaréis, ¿y dónde entra la parte del recuerdo? Bueno, planteamos la verdad junto con esta hipótesis principal otras muchas que queríamos desarrollar, pero la beca de la que disfrutó pues es de un periodo muy limitado de tiempo, son 9 meses, entonces nos centramos en una básicamente y decidimos que íbamos a trabajar en esa línea para ver qué obteníamos y luego ya ver por dónde podíamos seguir. La hipótesis, bueno, entonces abandonamos la hipótesis general y nos centramos en una un poco más específica, que era que el recuerdo se activa de manera clara con la interacción. Yo no sé si el público pensará que esa premisa es cierta o falsa, pero a primeras a nosotras nos pareció que podía ser perfectamente verdadera. Si alguien quiere decir si opina algo al respecto, y si no, pues empezamos. La hipótesis era esa: el recuerdo se estimula mediante la interacción y había que hacer una especie de cuestión. Bueno, teníamos que buscar por dónde podíamos aprobar o refutar esta hipótesis y decidimos que íbamos a hacer unos pequeños cuestionarios. La muestra es ínfima, son 31 cuestionarios solamente y decidimos sobre qué juegos queríamos realizar la muestra. Los juegos son dos: el Getaway, que la mayor parte de la muestra no conocía, no sé si lo conoceréis o no, pero para el que no lo conozca es un shooter en tercera persona que a mi parecer pues es un precursor de los juegos sandbox, porque el mapa que ofrece, si bien permite que el jugador se mueva ilimitadamente, bueno, permite que se mueva por él, es de forma limitada, por lo tanto no es un sandbox como se le conoce actualmente, y combina conducción, disparos, aunque se brilla por la ausencia de un mapa que permita al jugador navegar dentro del espacio. Por lo tanto nos encontramos un poco perdidos, a veces nos cuesta encontrar puertas, o la verdad es que se ha crecido mucho en este aspecto porque nosotras planteamos el estudio con una PlayStation 2, que era pues a lo que teníamos acceso en ese momento, y decidimos tirar para adelante con juegos que claramente se han quedado obsoletos en la actualidad, pero que para demostrar esa premisa pues tan pequeña pensamos que podría bastar. El otro juego es el God of War, pero el 2, no el nuevo, porque a alguien le quedaba algún tipo de duda. El God of War es un juego de hack and slash, que para el que no lo sepa es cortar y rebanar, y traduce bastante, o sea, explica bastante bien en qué consiste.
tú te encuentras, como dice uno de los encuestados, contra qué tipo de personajes luchas, de esos que salen a porrones y los matas como si nada. Textual, así me lo escribió en el test. Bueno, pues sí, hay que decir que combina acción, plataformas, puzzles, luchas y está muy bien porque es un AAA, es un videojuego al que le han dedicado una financiación increíble, una superproducción casi como si fuera de Hollywood. Conviene recordar que, se me ha olvidado comentarlo, el primero está ambientado en Londres, es una historia de gángsters y este tiene una ambientación pues mitológica, en la mitología griega y por supuesto fantástica. Vamos a ver un breve vídeo en el que aparece este videojuego para, por si alguien no ha jugado nunca, que se haga un poco a la idea de que vamos a ver. Pero seguimos adelante. No os preocupéis porque no tenía más, simplemente era pues alguien matando bichos a porrones. Vamos a seguir con... voy a presentar algunas de las preguntas que se hicieron en la encuesta. Sé que hay aquí quien ha hecho la encuesta y las recordará, yo creo. Y ahora, pues, porque mucha gente me preguntó, ¿pero qué buscas? Y yo, pues, veníos a la charla y lo sabréis, y hay gente aquí que ha venido a ver los resultados y ahora, pues, sabrán qué era lo que buscaba. Vamos allá. Una de las preguntas era, ¿de qué color son las espadas que utiliza el personaje y que llevas a tu espalda? Es un dato que es fácilmente visible porque el personaje no solo las lleva a la espalda durante todo el fragmento en que se jugaba, sino que además las usa constantemente para rebanar y matar enemigos. Pero resultó que muy poca gente, el 45% de la muestra, respondió correctamente a esta pregunta. Veréis que la gráfica está dividida en 4 partes. Los colores más oscuros son gente que había jugado previamente a este juego y las partes más claras son gente que no había jugado previamente a este juego. ¿Por qué hacemos esta división? Porque de cada próximas preguntas va a ser relevante, no en este caso. Simplemente, automáticamente después de jugar se les pasó un cuestionario en el que se les preguntó si las espadas eran de un color o otro y solo el 55% de las personas supo responder correctamente. Curioso, si más no, porque era una información que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. La otra de las preguntas, no voy a entrar en todas las preguntas, solo en las que han dado unos resultados que me resultan más interesantes por algún motivo en especial. Otra de las preguntas era sobre un ave que aparecía al fondo de la pantalla y que no intervenía en la acción en ningún momento. Y se le preguntaba al jugador si recordaba qué animal aparecía en el fondo de la pantalla. Bueno, pues de nuevo, sorprendentemente, el 48% de las personas recordaban cuál era ese animal y no habían tenido ningún tipo de interacción con él. Entonces, ¿qué pasa? Como podéis empezar a intuir, todo apunta a que la hipótesis es refutada. No es cierto, la interacción parece que no favorece, o al menos en los resultados que hemos obtenido, porque es un índice muy alto de gente que recordaba qué animal era, que era un ave. Es más, dentro de ese porcentaje de gente que recordaba que había un ave, el 62% pudo anticipar quién era ese ave y por qué estaba ahí. Eso me llevó, la verdad es que me llevó a pensar que por qué tenían toda esa información la verdad es que yo no tenía ni idea, pero hablándolo con Mar descubrimos que es que habían visto la cutscene que había al principio del juego y que daba esa información y que el jugador, al no poder jugar, había escuchado todo lo que ocurría en la cutscene. La cutscene es un fragmento de vídeo que aparece al principio
videojuego.